Egun ondan nahi, eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Gaurkoan Jose Ignacio Asensio diputatu nagusi orde eta neronek emango dugu prentsaurrekoa, izan ere garrantzia handia ematen diogu gaur azaldu nahi dizuegun erabakiari. Gure lurraldea ari begira, erabaki benetan importantea da eta bilok mana izan dugu honen berri jendaurrean. Izan ere, gure lurraldearen garapen jasangarrian sakontzeko neurri garrantzitsu baten berri ematera gatoz biok. Foru gobernuak gaiari sekulako garrantzia ematen dio eta horregatik horren lekuko gara Jose Ignacio Asensio eta ni neu. Eta eskerrak eman nahi dizkiot Asensio jaunari, izan ere gai hau elkarlanean oinarritu da eta elkarrekin burutu dugu. Elkarrekin hausnartu, elkarrekin pentsatu eta elkarrekin erabakiak hartu ditugu gure lurraldearen onerako. Dakizuen bezala, 2024-2027 plan estrategikoan erronka nagusien artean geneukan jasota aldaketa klimatikoaren aurka egiteko eta eragiteko gure gaitasuna eta geneuzkan aukerak eta horri eutsiko geniola eta horren adibide da gaurkoa. Beharrezkoa dugu transizio energetikoan eta mugikortasun jasangarrian ere sakontzea eta horretan gabiltza Gipuzkoako Foru Aldundian. Kudeaketa planean ere, esaten genuen ohikoaz gain, berrikuntza egiten ari ginela eta berrikuntzan sakonduko genuela elkarlanaren eskutik. Gipuzkoako erronkak oso handiak direla eta honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak administrazio publikoak ere berrikuntza burutu beharra daukala. Eta gaur, hain justu, elkarlanean landutako neurri baten berri eman nahi dizuegu. Izan ere, dagoeneko aldundiak eta bidegik ahalegin handia egiten dute mugikortasun jasangarriaren alde bere osotasunean. Eta honi, ohikotasunez egiten dugun lan horri, neurri bat gehitu nahi diogu. Eragin inbertsoren nabarmena izango duen neurri baten berri ematera gatoz. Joan den otsailean, dakizuen bezala, Gipuzkoako batzar nagusietan enplazamendua egin zitzaion Gipuzkoako Foru Aldundiari bidegiren dirusarreren zati bat helburu horretara gauzatzera bideratzeko. Eta eskaera horri bete-betean erantzuten dio neurri honek. Azalpena eman nahi dizuet, izan ere Gipuzkoako batzar nagusiek eskaera hori luzatu ziguten eta azaldu dudan bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak ere horretan lan egiten du, baina iruditu zaigu momentu honetan hain justu aldaketa klimatikoaren aurrean palanka egiteko garaia zela edo palanka egiteko aukera zegoela. Eta hori da gaur egitera goazena edo gaur azaltzera goazena. Izan ere, 32 milioi gehiago bideratuko ditugu mugikortasun jasangarrira. Ohikoak direnak baino 32 milioi euro gehiago 4 urtean. Gehigarri izango direnak Gipuzkoako Foru Aldundiak bere kasa orain arte ohikotasunaz egiten duenaz eta bidegik ere bere kasa egiten duenaz gain. Helburu horretara beste 32 milioi euro bideratuko ditugu 4 urtetan. Mugikortasun jasangarriaren aldeko ahalegin handi bat da, eta leheno aipatzen nuen bezala, palanka egiteko momentua iritsi delako aldaketa klimatikoaren aurka. Testuingurua ere azaltzeko momentua ere bada, jakin dezagun guztiok zein den, eta aipatu bide azpiegitura sare moderno eta aurreratua daukagula gaur egun Gipuzkoan. Azkena urteotan urrats nabarmenak eman ditugula norabide honetan, gaitasun handiko bide azpiegituren Gipuzkoako biribilgunea osatua dago, errepideen finantziazio eredua ere finkatua dago, ongi finkatua eta Europako irizpidetara erabat egokitua. Etapa berri bat daukagu bizi dugu beraz Gipuzkoan zentzu horretan. Azpimarratu nahi dut aldi berean ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak ahalegin handia egiten duela zentzu honetan, eta baita bidegik ere, eta bidegiri eskatu izan zaion neurrian, eta bidegik ere bere kasa horrelakoak egiten ditu. Peajetako deskontuak aplikatzen ditu, autoa aparkatzeko edo autoak partekatzeko aparkalekuak egin ditu, eta aldibidez ere Astigarraga eta Oiartzungo garraiolarientzako nazioarteko guneak ere eraiki izan ditu. Beraz, ahalegin handiago bat egitera goaz, eta gure balorazioa zein den ere azpimarratu nahi dugu. Izan ere, momentu kritiko batean, aldaketa klimatikoaren aurka
ahalegin gehigarri bat egitera doa Gipuzkoako Foru Aldundia. Gure ahaleginak indartzeko garaia iritsi da. Eta hor, inbertsioak azkartzeko eta handitzeko ahalegina egingo du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Garraio publiko jasangarria eta lehiakorra sustatuko dugu gehiago. Bidegorri sarea sendotuko dugu eta indartuko dugu. Eta bestelako azpiegitura berritzaileak ere sortuko ditugu ahalegin biderkatu honen bidez. Es un momento crítico en la lucha contra el cambio climático. Hemos redoblado el esfuerzo en favor de la movilidad sostenible, en el transporte público sostenible y competitivo, en la red de bidegorris y en la creación de nuevas infraestructuras innovadoras en el territorio. Vamos a redoblar esfuerzos con un esfuerzo inversor plus de 32 millones de euros. Con ello abrimos una nueva vía en favor del bienestar integral de todas las personas, que, como saben, es el proyecto más importante que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa entre manos. Vamos a incidir en la reducción de las emisiones, vamos a incidir en la seguridad, en la comodidad, en la competitividad y la lucha contra el cambio climático. Vamos a proponer a los grupos junteros de las Juntas Generales estudiar conjuntamente cuáles pueden ser esas propuestas que van a incidir en la lucha contra el cambio climático con este esfuerzo plus que va a hacer la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tenemos pensadas algunas líneas generales, las va a describir mi compañero José Ignacio Asensio, pero la Diputación Foral de Guipúzcoa este esfuerzo lo quiere hacer de manera compartida también, quiere pensar, reflexionar y establecer cuáles van a ser esas líneas plus con los grupos junteros de la oposición, y esa es la propuesta que les vamos a hacer. Y me gustaría destacar y subrayar que este esfuerzo es posible gracias a la solidez financiera de Bidegi. Nik amaitu baino lehenago eskerrak eman nahi nizkioke Jose Ignacio Asensio nere lankideari egindako elkarlanagatik. Benetan gobernu honek sinisten du bere eskuartean daukan erronka honi elkarrekin erantzun diezaiokegula, eta lan hau elkarrekin burutu dugu foru gobernu honetan sinisten dugu eta urratsak egiten jarraituko dugu. Jose Ignacio, hemendik aurrera, zuri dagokizu lerro horiek zeintzuk izan daitezken zehaztea. Bai, mila esker Eider, diputatu nagusia. Bueno, Eiderrek esan bezala, proposamen honekin foru arau bat betetzen dugu, denok dakizuen bezala, eta hain zuzen, ibilgailu astunen kargak ezartzen dituen 1/2011ko foru araua. Pozgarria da, lehen aipatu dan bezala, Gipuzkoako batzar nagusien eskaera gauzatu eta bultzatu alizatea, eta are gehiago gai honetan eta une honetan esango nuke. Bi arrazoiengatik aipatu dira, baina azpimarratu nahi dut baita ere. Lehenengoa, mugikortasun jasangarria bultzatzea gobernu akordioan helburu nagusietako bat delako, alde batetik, eta bigarrena, mugikortasun jasangarria sustatzea errepideetako garraioarekin lotuta betidanik izan delako gure apostua. Si tiramos de hemeroteca y memoria, solo citaré esta parte. Veremos que la incorporación de la disposición adicional segunda, que tiene que ver con la financiación del transporte sostenible, fue una enmienda propuesta por el Grupo Juntero Socialista, y creo que es de justicia recordar a Julia Astudillo como impulsor de esta propuesta, apoyada por todos los grupos y que, por supuesto, está en el acuerdo de gobierno, y, como bien ha dicho la diputada general, le damos un impulso definitivo y con una propuesta que es muy ambiciosa y que, como bien ha dicho ella, será propuesta que también se discutirá con el resto de los grupos de la oposición. Nuestro esfuerzo desde el principio fue y ha sido el de apostar por la sostenibilidad, también la movilidad por carretera, como se ha citado anteriormente. Errepideak ez dira doan eta guztiok, erabiltzaile guztiok, ordaindu behar dugu. Hori argi eta garbi daukagu. Erabiltzen duenak ordaindu behar du. Hori argi edukitzea giltzarri da, eta gainea esfortzu izan behar du. Nora bideratu gure esfortzuak. Aipatu da, 32 milioi, hauek izango dira 8 milioiko gehigarri urtero. Eta honek, bultzada handia suposatuko du mugikortasun jasangarria bultzatzeko eta baita ere Gipuzkoako politika klimatikoak aipatu dan bezala sustatzeko. Me sumo, por tanto, a la satisfacción que decía la diputada general, Eider Mendoza, por esa contribución adicional de 8 millones anuales a las políticas públicas
existentes en el ámbito de la movilidad sostenible, va a suponer un impulso importante para nuestro modelo de movilidad y también para nuestras políticas de lucha contra el cambio climático. Más allá de las palabras, hechos. 8 millones anuales adicionales es un esfuerzo inversor importantísimo que evidentemente, y como ya ha dicho el director general, se lo debemos al buen estado financiero de Bidegi y, por supuesto, a su presidente se lo agradecemos sobremanera. Nuestro modelo de movilidad sostenible, y ya lo conocéis, es referencial y vanguardista. De esto haré un par de menciones. Está basado en una excelente red de transporte público, que es Lugal de Bus, y un modelo tarifario referencial, como es el sistema MUGI. Haré una pequeña referencia a ambos casos porque me parece que es importante. El modelo MUGI, que es mucho más que una tarjeta, es el precursor de una movilidad entendida como un derecho social. Una movilidad accesible e inclusiva, con especial atención en las necesidades de movilidad cotidiana de la ciudadanía y que garantiza un acceso igualitario de todas las personas al ocio, a la educación, al trabajo o a la sanidad, entre otras cuestiones. Mugik, azken boladan utzi dizkigun datuak ezin hobeak dira. 2023an 79 milioi bidai egin ziren. Aurreko urtean baino 12 milioi gehiago. Urterik hoberena. Es da gutxi. El 2023 fue el mejor año del sistema MUGI, un sistema, como decía, de derechos y que garantiza, evidentemente, la igualdad de todos los ciudadanos. 69 millones de viajes, 12 millones más que el año anterior, un incremento del 17%. Las cifras hablan por sí solas. Y ese dato se corrobora también este año y la previsión también es que crezca otro 17% más, como se ha anunciado por la diputada de Movilidad, Azara Domínguez, y que seguramente llegarán o superarán los 80 millones de viajes. Datos récord y que, evidentemente, dice mucho del impulso de la movilidad sostenible en el territorio. Como decía, fue un año de muchos viajes y también de nuevos servicios, porque se incorporaron a MUGI nuevos servicios como el autobús al aeropuerto de Loiu o la motora de Pasaia, por citar algunas. Lurralde busei dagokionez garapena eta hazkundea interesgarria izan da 2023 urtean. 25 autobus berri daude lurralde busen, guztiak hibridoak. Honek nabarmen jaitsiko du kutsadura eta airearen kalitatea hobetuko du noski. Como decía, 25 autobuses híbridos en Lurralde Bus y mejora significativa del servicio en algunas comarcas, como es el caso de Buruntzaldea o Oarsoaldea Bidasoa. Y, por supuesto, vendrán más mejoras. Este esfuerzo inversor supondrá, evidentemente, una mejora sustancial también del transporte público. Como cabe destacar, las mejoras de las frecuencias de todos los municipios de Bidasoa y Oarsoaldea con Donostia y la mejora de los servicios con la zona hospitalaria y el Parque Tecnológico de Miramón, entre otras. Para seguir avanzando en el impulso de estas políticas, tal y como decíamos al principio, esta contribución adicional de 8 millones de euros anuales a las políticas de movilidad nos permitirá, desde la Diputación Foral, seguir reforzando el tránsito hacia una movilidad que sea tanto social como sostenible. En concreto, y ahora sí paso al destino de los ingresos adicionales, se dividirán en 4 apartados. Lau ataletara bideratuko dira bidegitik datozen 8 milioiak. Lehen eta behin, errepide bidezko garraioaren kutsadura murrizteko proiektuak izango dira. Honek, garrantzi berezia dauka Gipuzkoaren kasuan. Berotegi efektuko gasen emisioen ia erdia errepide bidezko garraiotik datorrelako. Askotan hitz egin dugu gai honetaz, eta hemen oski lehenengo puntua da. En Guipúzcoa, especialmente, el objetivo de disminuir las emisiones cobra especial importancia. En la actualidad, cerca de la mitad de las emisiones proceden del tráfico. Evidentemente es tráfico local, también tráfico internacional. Si queremos alcanzar la neutralidad climática y contribuir eficazmente a la lucha contra el cambio climático, es indispensable intensificar las acciones en este sentido. Bigarren, ibilgailuen karbono errendimendua eta efizientzia energetikoa hobetzeko proiektuak izango dira. En este segundo apartado se destinarán nuevos recursos a la mejora del rendimiento de CO2, es decir, la disminución del mismo, y energético de los vehículos. La transición hacia una movilidad más sostenible es también una oportunidad para impulsar la innovación tecnológica y crear nuevas oportunidades económicas en sectores relacionados con las energías renovables o los vehículos híbridos y eléctricos. En tercer lugar,
Se fomentará el desarrollo del plan territorial sectorial de Bidegorris de Guipúzcoa con el fin de facilitar y fomentar el uso de la bicicleta como modelo de transporte interurbano e interconectado con el resto de los modelos de transporte. Por lo cual, y en eso precisamente consiste la cuarta línea, será necesario invertir en infraestructuras que promuevan la intermodalidad, es decir, la integración y conexión entre diferentes medios y modos de transporte, que permitan la combinación fluida entre el transporte público y privado o entre diferentes medios de transporte colectivo. En conclusión, esta iniciativa no solo es un gran avance en términos de inversión que fortalecerá las políticas de movilidad sostenible y social en Guipúzcoa, sino que también establece un precedente para un modelo de crecimiento socioeconómico sostenible. Como solemos decir en medio ambiente, pasamos de las palabras a los hechos, pasamos a la acción. Estamos construyendo un concepto de financiación sostenible que beneficia a nuestra sociedad en su conjunto, en su totalidad, liberando recursos para robustecer nuestras políticas climáticas y asegurando así un entorno más sostenible y descarbonizado desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Como decía antes, esto se dice mucho, esta Diputación Foral pone los medios y los recursos para llevarlo adelante. Besterik ez, azpimarratu, ekimena oso garrantzitsua dela Gipuzkoan mugikortasun jasangarriko politikei erabateko bultzada bat emateko eta Gipuzkoan hain zuzen ere mugikortasun jasangarriko politikak giltzarria direla aldaketa klimatikoari aurre egiteko eta etorkizun jasangarriago bat eraikitzeko. Eta nire altetik hemen usten. Mila esker. Horixe zen gaur zuekin konpartitu nahi genuena, galderaren bat egiteko aukera daukazue ere, baina nik zerbait azpimarratzekotan esan enukena da, benetan sinistuta gaudela, hau dela bidea, eragiteko gaudela, eta ohikoaz gain, hau ahalegin berezi badala, hain justu, momentu honetan iruditzen zaigulako biderkatu egin behar direla ahaleginak. Hoxe gure helburu nagusia. Galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude. Uno, antes que nada, sí, dos cositas. Una, ¿por qué 32 millones? No sé si se responde a un porcentaje que se pueda consolidar en el tiempo o no. O, bueno, ¿por qué 32 y no 40 o 16? Luego eso, ¿qué porcentaje de los ingresos de Bidegi supone? Y luego, si podéis concretar, aunque ya habéis dicho que vais a consultarlo con el resto de grupos en las juntas, pero bueno, habláis de la flota del Ural de Bus, habláis de Bidegorris, pero bueno, en intermodalidad o en reducción de la fuente de contaminación, si podéis concretar algún proyecto más que tengáis en mente. Gracias. Bueno, proyectos en mente tenemos muchos, lo que pasa es que si queremos realmente trabajar con los grupos junteros, sobre todo de la oposición, sería muy atrevido por nuestra parte decir, bueno, pues tenemos esto en mente, queremos compartir, al final compartir poco. No, tenemos muchas ideas, hay muchas cosas que podemos hacer más allá de lo que hacemos habitualmente y eso es precisamente lo que queremos compartir con los grupos junteros. No es algo que debemos someter a votación en Juntas Generales de Guipúzcoa, es algo que podemos hacer por nuestra cuenta, pero hemos querido precisamente compartir los proyectos con la oposición porque queremos que ese esfuerzo económico que hace la Diputación, ese esfuerzo económico que hace Bidegi, también tenga una visualización de un esfuerzo que también hacen los grupos junteros en las juntas generales de trabajo común y compartido. Y queremos que esos proyectos los definamos de la mano. Por tanto, bueno, decir uno de ellos, bueno, pues tenemos ideas un montón, pero si nos atreviéramos a concretarlas, bueno, pues la invitación que se hace a los grupos junteros no sería sincera y creemos de verdad en que ese trabajo lo queremos hacer conjuntamente. En cuanto a la cifra, ¿por qué 32 y no 30 o no 35? Nosotros y nosotras lo que hemos trasladado a las Juntas Generales de Guipúzcoa ha sido que en cumplimiento de la propuesta de resolución que se aprobó allí, en cumplimiento de la propia norma que estábamos cumpliendo, puesto que Bidegi parte de sus recursos lo destina a la movilidad sostenible con aparcamientos disuasorios, con aparcamientos para camiones y demás. Lo que dijimos fue, en esta contestación a las Juntas Generales, fue que hemos decidido que el 3% de los recursos de Bidegi se van a destinar a la movilidad sostenible. Pero de la misma manera, este Gobierno foral cree que es momento de hacer un esfuerzo adicional y, por tanto, hemos establecido una cifra más ambiciosa. Porcentualmente, ¿cuánto supone? No lo sabemos, depende de los ingresos, ¿vale? Depende de los ingresos. Pero 32 millones es un esfuerzo que es superior, bastante superior al 3%.
En cualquier caso, hemos querido hacer ese esfuerzo porque creemos que es un mensaje también importante que lanzamos a la ciudadanía de nuestra apuesta por la lucha contra el cambio climático. Y son 32 porque son más de 30, porque teníamos que establecer una cifra, porque si hablamos de porcentaje nadie sabe de cuánto estamos hablando. Y queríamos de verdad hacer un esfuerzo adicional durante estos 4 años, precisamente porque queremos también innovar y poner en marcha, bueno, pues cosas que probablemente hasta ahora no se han hecho, que tenemos en mente y que queremos compartir. De todas formas, al hilo de la anterior pregunta, yo quería preguntaros, ¿qué infraestructuras de intermodalidad, algún ejemplo nos podéis poner? Porque yo no me entero muy bien de qué significa esto. Y luego, por ejemplo, luego ya se verá en juntas generales, pero, por ejemplo, yo qué sé, pues al hilo de lo que hacen en Vizcaya, pues un servicio público de bicicletas, se me ocurre. Eso se plantea, está ahí en el papel, luego saldrá o no saldrá, pero bueno, no sé, un ejemplo de esto. Bueno, infraestructuras de intermodalidad pueden ser muchas. Lo que buscamos que es abandonar el coche, que sea un transporte sostenible y competitivo. Con lo cual, las infraestructuras de intermodalidad tampoco hay que pensar en cosas demasiado sofisticadas. Es que podamos utilizar varios medios de transporte que, en definitiva, nos hagan abandonar el vehículo privado y que sean, al mismo tiempo, competitivas. Y tampoco hay que ser muy imaginativo para imaginar cuáles son. Pero, insisto, si doy el ejemplo, los grupos junteros se me van a quejar de que yo ya tengo muy claro o que ya tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Y tenemos una idea, por supuesto, pero la queremos compartir y le damos mucha importancia a eso. Insisto, no tenemos obligación, no tenemos la necesidad de compartir con los grupos junteros cuáles pueden ser esos proyectos, pero lo queremos hacer. Entre otras cosas también porque queremos lanzar un mensaje a la ciudadanía de que los acuerdos son posibles. Creemos en ello, ¿vale? Ese ejemplo que te he puesto está en el papel o encima de la mesa. Ese y muchos más. Ese y muchos más. Sí, yo por añadir algo y sin entrar en demasiado, coincido con la diputada general que tenemos que dejar el tema abierto, ¿no? Pero por poneros un ejemplo, yo he citado cosas concretas, aunque no lo parezcan, cumplimiento del PTS de Bidegorris o cuando estamos hablando de intermodalidad, sé que a nadie se le escapa, pero son los puntos de conexión de distintos modos, ¿no? Tren con autobús, autobuses con Bidegorris, etcétera, etcétera, que se completen ese tipo de infraestructuras. Bueno, pues ahí hay que poner prioridades, ¿eh? Entonces, citar por nuestra parte prioridades en este momento, pues creo que no. Todos tenemos un esquema muy claro de lo que queremos hacer y a nadie se le escapa, ¿eh? Están los acuerdos de gobierno, están los pronunciamientos de las juntas generales. Vamos a dar cumplimiento a eso que ya se ha plasmado en otros documentos y vamos a priorizar lo que vayamos a hacer, ¿eh? Algunas son de más envergadura, evidentemente, y también afectan a otras administraciones. Todo el mundo tenemos en mente lo que estoy diciendo. Y bueno, y lo que depende puramente de la Diputación, pues evidentemente pues lo impulsaremos, ¿eh? Pero bueno, por concretar, pero bueno, que hay un trabajo previo hecho importante, ¿eh? Claramente además. Y hay necesidades nuevas a las que tenemos que contestar también y responder. Y que exigen un esfuerzo inversor importante. Y bueno. Nik euskeraz esan duzun hori, ez? Bideak ezberdinak izan daitezke, baina helburu nagusietako bat kotxea uztearena dela. Bai, azkenean guk mugikortasun jasangarriaren aldeko apostua egiten dugunean da justu Asensio jaunak gaur esan duenagatik, izan ere kotxeak dira gehien kutsatzen dutenak, atzo ere Dominguez Andereak alaxe adierazi zuen Gipuzkoako Batzar Nagusietan, beraz mugikortasun jasangarriaren aldeko apostua egiten dugu eta biderkatu nahi dugu apostu hori, hain justu garraioak behar duelako izan ere lehiakorra kotxea utzi dezagun. Eta horretarako, ahaleginak biderkatzeko momentua ere badala iruditzen zaigu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ahalegin hori biderkatuko du. Ohikotasunez ahalegin handia egiten dugu mugikortasun jasangarriaren alde. Baina orain iruditzen zaigu badagoela aukera bestelako formula batzuk ere mahai gainean jartzeko eta bestelako baliabide batzuk ere formula berritzaileen alde jartzeko. Eta helburua da lehiakorra mugikortasun jasangarriaren alde egiteko. Aldaketa klimatikoa hementxe daukagu, eta bueno, kontzientzia lan bada ere aldi berean, eta mezu hauek bidaltzen ditugunean ere badalako, bueno, jendeari helarazteko danok egin behar dugu ahalegin bat. Eta guk ahalegina eskatzen diegunean gainantzekoek, guk ahalegina egiten dugu, baina ahalegin hori sendotu nahi dugu. Hauxe da. Yo sobre otro tema, os quería preguntar, os quería pedir una valoración sobre el plan del Gobierno vasco sobre la movilidad sostenible en municipios medianos de entre 20.000 y 50.000 habitantes.
no sé si sabían ustedes algo, en todo caso una valoración a bote pronto, si les parece bien o no sé. Sí, bueno, por mi parte, y bueno, creo que compartiremos todos la misma, creo que es una magnífica iniciativa. Sabéis que legalmente las poblaciones que están obligadas a tener un transporte público son los de mayores de 50.000 habitantes. De hecho, ya se presta en algunos municipios servicio de transporte público colectivo, autobuses urbanos, sin tener obligación de la misma, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Tolosa, igual que tú, David, y tenemos un transporte urbano. Bueno, que eso esté garantizado es fundamental. Además, a nadie se le escapa que el transporte urbano también es de los más contaminantes. De ahí todo el impulso de las zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. A mí me parece que es una muy buena iniciativa, sobre todo porque nuestras estructuras territoriales y de población son urbanas, aunque sean de menos de 50.000 habitantes. En fin, Guipúzcoa es un caso paradigmático. Hay una continuidad entre poblaciones que, si las agrupáramos, pues encontraríamos núcleos que superarían ese porcentaje de más de 50.000 habitantes que tienen una configuración que, bueno, pueden ser urbanas. No voy a entrar en eso ahora, o de ciudad. Por tanto, yo creo que es interesante que se haga una planificación y que vayamos más allá, ¿no? Seamos más exigentes que lo que marca la ley en el impulso de las políticas, en este caso climáticas, y que evidentemente pues afectan, entre otras cosas, a la movilidad, hoy que estamos hablando de la misma. Bai, nire ustez plangintza hori ezinbestekoa da egitea, badakigu legalki 50.000 biztale gorati dauzkaten herriak edo hiriak egin behar dutela plangintza hori, baina gu daukagun egitura, lurraldeko egitura, eta baita ere gure hirien egitura, nik uste dut horrelako plangintzak bultzatzea ezinbestekoa dela, ez? Hor daude, garraio publikoak nola bultzatu diren, baita ere, 20.000 edo gutxigo daukaten herriak, ez? Biztale, esan nahi dut, gutxigo daukatenak nola bultzatu dute, eta horrelako plangintzak egitea ezinbestekoa da. Nik uste dut, ados gaudela horrelako iniziatiba edo plangintzekin. Agian norbaitek belatik tira egingo dit, baina ausartuko naiz. Iruditzen zaidalako honen inguruan egon daitekera gogo eta partekatu bat edo nahi bareta. Aitortzen dut ere, ekimen guztiak direla oso interesgarriak, ez eidazu ebiatu arpegi horrekin mesedez, taldeko kideok, oso interesgarriak, baina badaude batzuk, eta berrikuntzaz ari geranean, badaude ekimen batzuk benetan iruditzen zaidala diala aluzinanteak. Eta askotan ikusten dugunean herri honetan ze gauza egiten diran, eta herri honetatik kanpo ze gauza egiten diran, eta gu gai izango bagera eskaintzeko gure herritarrei halako gauzak, benetan, ekarpen benetan on bat egingo genuke. Zein izan daiteke proiektuetako bat, adibidez. Eta ni pentsatzen dut batzarkide talde gutxienez ere prest egongo liatekela honen inguruan gogoeta bat egiteko. Ibilgailu autonomoak bestela garraio publikoa iristen ez den lekuetara edo zailtasun handiz, nik horrekin ametxe egiten dut. Aukera handiak irikitzen dizkigu. Esperimentatzeko prest gaude? Gu bai. Holako gauzak dira, benetan berritzaileak egiten direnak eta gu gurera ere agian ekarri beharko genituzkenak. Hori ideia bat, gehiago ez dut emango. Baina pentsatzen dut horren inguruan bai egon daitekela halako, ez? Esperimentatzeko gogoa gutxienez bai. Es que si no soñáramos estando al frente de una administración pública como esta, que más allá de hacer lo habitual, ambiciona hacer una cosa plus, hacer las cosas mejor, pensando siempre en hacer una aportación a la ciudadanía, pues sin soñar no llegaríamos a nada. Y desde luego, pues decía que hay muchas iniciativas en las que podemos trabajar conjuntamente con los grupos de la oposición y podemos pensar en muchas fórmulas. Algunas, pues son habituales, pero hay algunas que a mí me resultan curiosas, que se están haciendo en este país, o se está investigando, se está experimentando con eso, también fuera de nuestro país. ¿Por qué no hacer apuestas de esta, ¿no? El vehículo autónomo que llegue a municipios, a lugares donde de otra manera el servicio público no llega. Queremos experimentar con eso, queremos poner en marcha iniciativas en relación a cosas nuevas que puedan, ¿no?, hacer una aportación extra. Pues la Diputación sueña con esas cosas, entre otras.
¿Qué es vehículo autónomo que llegue a municipios que no llega al transporte público? No entiendo. Eso es para otro día. Si defino mucho, alguien se puede asustar, pero no, tiene todas las garantías. Es un vehículo que no lleva ni conductor ni conductora. Hay alguno de estos en Guipúzcoa, ¿eh? O sea, hay. Nik beste gai bati lotuta garraioaren inguruan, hau berria ez da, ze azken egunetan honi bueltak ari gara, batetik Asensio diputatuari galdera, ez dakit diputatu eta Aldundi honetako kide gisa, baina Alderdi Sozialistako kide gisa ere nola jasotzen dituen Andueza sailburuaren esanak, Andueza zure idazkari nagusiaren esanak, txostenen zain egon behar dela esanez, baina Gasteiz gaur-gaurkoz badirudiela bideragarriagoa dela HTren lotura hori egiteko Nafarroarekin, eta bestetik Mendoza aldun nagusiari atzo batzar nagusiek ezkioko loturaren alde egiteko eskatuta, ez dakit ekimen gehiago egitea aurre ikusten duzuen alor horretan Gipuzkoako Aldunditik. Bueno, gure iritzia bai Aldundian gaudelako eta instituzionalki eta baita alderdi bezala atzo defendatu genuen gure postura batzar nagusitan, ez? Eta gogoratuko dut, ze postura da honi, edo zein dan gure, eta azpimarratu nahi dut gainera, ez? Gipuzkoako Alderdi Sozialistak beti defendatu duzkio itsasoko konexioa, noski. Eta gainera, eskatzen dugu Irungo eta Donostiako geltokiak nolabai bultzatzea lehen baien. Eta noski, abiadura handiko trenaren konexioa Nafarroarekin ezke itsasotik ekitea. Bigarren gauza, eta oso garrantzitsua, ministeriotik prestatzen ari diren txosten teknikoak lehen baien amaitzea eta ezagutzera ematea. Ezagutzateke hori noski ezinbestekoa. Eta hirugarrena eta hau ere nahi dute gogoratu eta baita ere azpimarratu. Espero dugu erabakia guztion artean hartzea, Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean eta hautatutako konpromisoak betez noski. Hori izango litzateke eta ni hortaz ez naiz gehiago moituko. Eta niri luzatu didazun galderari erantzunez hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera orain arte bezala tinko eutxiko diogu gure jarrerari. Jarrera hau dalako hain justu herriarentzat eta lurraldearentzat onena ikuspuntu guztietatik. Lehiakortasunaren ikuspegitik, ingurumenaren ikuspegitik, herriaren vertebrazioaren ikuspegitik, onena ezkio itsasoko lotura da. Eta hortaz, tinko eusten diogu honi, sinistuta gaudelako onena horixe dela, eta beste alde batetik ere, eskatzen dugu noski txosten horiek lehenbailen maigainean jartzea, besteak beste azpiegitura lehenbailen iritsi dadin. Gure herriaren parte batek badu, horrelako trena guk ez. En relación a la pregunta que me han formulado a partir de ahora qué, bueno, pues seguiremos firmes en nuestra posición, puesto que es la correcta. Consideramos que Ezkio Itsaso es la alternativa mejor desde todo punto de vista, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista técnico, incluso de la funcionalidad del propio tren. Y, por tanto, seguiremos firmes en esta posición. Pedimos que esos informes se pongan encima de la mesa cuanto antes para que la decisión sea compartida y que el tren llegue cuanto antes. Tenemos muchos años de retraso y es un elemento clave y estratégico para nuestro país. Bueno, ya a mi secretario general no le tengo que decir nada. Lo que tenemos que hacer desde Guipúzcoa, tanto desde el punto de vista institucional y, por supuesto, del Partido Socialista de Guipúzcoa, es defender lo que hemos defendido siempre, que la conexión por Navarra tiene que ser por Ezkio Itsaso. Se han dicho las razones, evidentemente, respetando todos los equilibrios medioambientales, económicos, sostenibles. Evidentemente, así ha sido hasta la fecha y esperemos que así sea. Por supuesto, hay que impulsar la conexión del tren de alta velocidad tanto en las dos estaciones que están previstas en Guipúzcoa, que son Irún y San Sebastián, y evidentemente hay que darle un impulso importante al tema. En cuanto a los informes técnicos, que se conozcan lo antes posible, que se terminen y se conozcan lo antes posible. No podemos tener abierto este debate indefinidamente. Creo que ya es hora de que se cierre este capítulo y evidentemente se haga positivo para Guipúzcoa. Y lo último, se ha citado anteriormente y la que compartimos plenamente, que esperamos que las decisiones se tomen
bueno, pues de común acuerdo, ¿no? Así estaba previsto entre los gobiernos de España y el gobierno vasco, que son los competentes en la materia. Por tanto, bueno, lo que sí pido es que se haga lo antes posible. Última pregunta. ¿Ha hablado con el señor Andueza? Y en todo caso, si nos puede decir qué le ha transmitido. Bueno, yo con Andueza hablo permanentemente, espero estar también hoy con él, o sea que... bien, bueno, en este tema yo creo que, bueno, él tiene claro que hay que esperar a los informes técnicos, como decía anteriormente, y bueno, pues oye, deslizar una opinión es una cosa, pero evidentemente lo que prevalece en sus afirmaciones es precisamente, y comparte conmigo, que, bueno, se conozcan los informes técnicos, bueno, pues lo antes posible. Euskaraz esaiaztu mesedez. Bai, nik Andueza jaunarekin ere hitz egin dut, eta bueno, hemen zer da garrantzitsua da, eta berarekin hori partekatzen dut, txosten teknikoak ezagutzea lehenbailehen noski, eta erabakia lehenbailehen ere hartzeko. Perdón. No sé si comparten el mensaje que trasladó esta misma semana el señor Santano, de que tal y como están poniéndose las cosas, esto va a desembocar en una guerra en la que va a haber vencedores y vencidos. Entonces, bueno, pues no sé si tememos el riesgo en Guipúzcoa de acabar siendo los vencidos. Gu herrigintzak gaude, ez gaude gerra batean. Vale. Sí, no tengo nada que añadir. Yo entiendo que es una expresión en la que, bueno, pues también yo creo que añadió a eso que, oye, tengamos un poco de calma y esperemos a conocer los informes, ¿no? Yo estaba presente cuando hizo esa afirmación y su alocución fue de otra manera. Evidentemente, pues desliza esto, oye, esto no lo convirtamos en una guerra o de territorio, sino que esperemos a tenerlos con el conocimiento y los informes técnicos para tomar la mejor decisión. Yo así lo entendí y, bueno, no tengo nada más que añadir. Beste galderarik balego. Eskerrik asko danai. Eskerrik asko, bai.